un placer estar acá, con Fede, concejal de San Fernando, ¿sí? Con Anto, Flor, Dani, las que nos van a brindar un poquito hoy de lo mucho que saben. Así que bueno, paso a presentar a Flor, ¿sí? Ella se llama Florencia Fernández. Flor, saludamos. Ella es abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. ¿Sí? Después tenemos también a Anto Pérez, abogada también y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, y Dani Nipoti, secretaria de Extensión y Bienestar de la Universidad Nacional Raúl Calabrín Ortiz, sería la Universidad Nacional de San Isidro. Bueno, en principio agradecerles, chicas, por acercarse, obviamente Fede, por hacernos el contacto. Y bueno, nos encontramos en una situación, ya todos sabemos, no vamos a ahondar en eso, y creemos desde el centro de estudiantes que la educación sexual integral era algo pendiente, algo que teníamos que trabajar desde el centro, y bueno, acá estamos tratando de cumplir con lo prometido, por lo menos con lo que ya habíamos debatido con los chicos en su momento. Así que sin más, le doy la palabra a Flor, que es la que va a iniciar con la disertación. Y está bueno esto, resaltar de que más allá de que las chicas no sean profes de educación física, creemos que también conocimiento, ¿sí? se va dando, se va construyendo interdisciplinariamente, ¿sí? Entonces que ellas no sean profes de educación física no quiere decir que no puedan venir a enseñarnos y a darnos una perspectiva distinta de lo que tienen para decirnos de la educación sexual integral. Así que, bueno, Flor, todo tuyo. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos y todas? Bueno, muchas gracias, Ari, por invitarnos, y a Fede. Es un placer, obviamente, como militante feminista para las tres, y bueno, como hemos sido en su momento también militantes universitarias, volver un poco a colaborar en algún aspecto con la universidad. Y bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre lo que es la ESI, las implicancias y la relación con la universidad y con la actividad física en particular. Decidimos, bueno, dividirlo en tres ejes. El primero que voy a andar comentando yo, que es relacionado al marco normativo. Luego Dani va a hacer una relación con el sistema universitario, y Anto va a hacer un desarrollo sobre la ESI y la actividad física en particular. Bueno, voy a pasar a compartir la pantalla, preparar un material para hoy. A ver si esto me sale. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Genial. Sí, se ve. Sí, se ve. Aparece un cartelito acá arriba. A ver, ahí está. Genial. Bueno, pensamos primero que era tal vez un poco importante, antes de comenzar con lo que es el marco normativo y los contenidos de la ley, realizar un abordaje de algunos conceptos para que todos manejemos los mismos, o por lo menos aquellos que por ahí no tengan una conceptualización clara, digamos, lo manejen. En primer lugar, bueno, nos pareció importante abarcar y conceptualizar qué son nuestros derechos sexuales y reproductivos. Nuestros derechos sexuales y reproductivos justamente van a buscar que todas las personas puedan tomar decisiones libremente sobre su vida sexual y reproductiva, con confianza y con seguridad, y ahí juega un rol importante el Estado en la obligación de garantizar estos derechos y de crear políticas públicas adecuadas, teniendo en consideración que son derechos reconocidos en tratados internacionales y en tratados de derechos humanos como tal. Particularmente cuando hablamos de derechos sexuales, nos referimos a los derechos que tenemos todas las personas para ejercer nuestra sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, de coerción, de limitación. Y cuando hablamos de nuestros derechos reproductivos, nos vamos a referir a la libertad que tenemos todos y todas. Hablo en términos binarios, pero entendiendo, digamos, otras formas de género, para decidir si tener hijos o no, la conformación que queremos darle a nuestras familias, cuándo, con quién tener hijos, en caso de elegirlos, su planificación, cómo acceder a los métodos anticonceptivos, la legislación en torno al aborto legal,
cómo podemos acceder en caso de un embarazo no deseado. Y a su vez también cuando hablamos de derechos reproductivos, hablamos de los servicios adecuados sobre la fertilización asistida y también los servicios de salud pre y post embarazo. Perdón, no podía pasar de Filmina. Bueno, hablar de género y sexo. Sexo vamos a considerarlo como lo define la Organización Mundial de la Salud. Todas las definiciones que tomé fueron en este mismo parámetro, como las características biológicas, físicas, anatómicas que van a definirnos como seres humanos. En cambio, el género tiene que ver con una construcción social y política que va a variar a través del desarrollo humano y de la historia y de las sociedades, y está relacionado íntimamente con los roles socialmente construidos, con las actividades y los atributos que las diferentes sociedades nos han, digamos, impuestos como apropiados para los hombres y las mujeres. Hablar de identidad de género. Cuando hablamos de identidad de género tenemos que referirnos a la percepción que cada individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que puede o no coincidir con las características sexuales. Cuando hablamos, en cambio, de orientación sexual, tiene que ver con la atracción sexual, atracción afectiva o psicológica que puede tener una persona durante un tiempo sostenido, que puede cambiar, ¿no? Puse como ejemplo la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad, pero hay muchas otras formas de manifestar la orientación sexual. Y la sexualidad, por último, tiene que ver con un poco todo esto que venimos hablando. Abarca un aspecto central del ser humano que tiene que ver con el sexo, las identidades, los roles, la orientación sexual, la intimidad, la reproducción, y que va a estar influida por muchos factores sociales, económicos, históricos y legales. Ahora sí, bueno, vamos un poco más específicamente al tema. Comienzo mencionando algunos tratados de derechos humanos que nuestra Constitución Nacional, que es, digamos, nuestra norma de máxima jerarquía, va a incorporar al orden jurídico, dándole, digamos, el mismo carácter, y que va a ser, digamos, un parámetro durante los cuales la Ley de Educación Sexual Integral va a tomar, digamos, ciertos principios. Entre ellos podemos mencionar la CEDAW, que es la Comisión sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todas normativas que, bueno, van a formar, digamos, el sostén de nuestra normativa nacional. Dentro del marco normativo nacional, decidí, digamos, hacer mención como antecedente a esta ley de educación sexual, a la ley 25673, que va a ser la que va a crear el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y que va a reconocer que el derecho a la salud va a comprender a la salud sexual. Por eso es que lo menciono como antecedente normativo, porque es sumamente importante como base para la creación de la educación sexual integral. Hay otras, digamos, normativas nacionales que voy a mencionar también por arriba, que están vinculadas con esto de garantizar nuestros derechos sexuales y reproductivos, que tienen que ver como, por ejemplo, la Ley de Derechos del Paciente, la anticoncepción quirúrgica, la identidad de género, la Ley de Protección Integral de Niños y Niñas y Adolescentes, la Ley de Actos Discriminatorios y aún así el Código Civil y Comercial. Yendo particularmente digamos, a la normativa que nos compete, comienzo, digamos, realizando una pequeña definición tomada de la propia ley sobre qué es la educación sexual integral y, digamos, qué significa, de qué estamos hablando. Digamos, este concepto tiene que ver con un conjunto de actividades que deben realizarse, es decir, que son de carácter obligatorio en los diferentes niveles educativos y que está orientado a niños, niñas y adolescentes, de acuerdo obviamente a sus edades. ¿Para qué? Para, digamos, ahora vamos a ver los diferentes objetivos, pero principalmente para conocer su propio cuerpo, para asumir actitudes responsables relacionadas a su sexualidad, respetar el derecho a la intimidad, al reconocimiento de diferentes formas de organización familiar y a la no discriminación.
tanto el Estado entonces como las diferentes instituciones educativas tienen la obligación de garantizarlo, digamos, no es una elección, no es una posibilidad, porque se trata de una política pública. Por eso resalto que tampoco es necesario, que es lo que ocurre, digamos, en muchos colegios, sobre todo religiosos, una autorización de las familias, como tampoco otros actores, digamos, de la sociedad en general, pueden oponerse a la implementación de la ESI, porque se trata de una política pública que da cumplimiento a normativa nacional e internacional. Muchas escuelas digamos, realizan este pedido de autorización a padres o madres por desconocimiento, y es importante, bueno, empezar a combatir un poco eso, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos entonces de la ley 26.150? En primer lugar, asegurar la transmisión de conocimientos de forma permanente, confiables, de manera actualizada, de los distintos aspectos que involucran la educación sexual, promover esto que decía en la definición de las actitudes responsables en torno a la sexualidad, a los cuidados, al cuidado de la salud en general, pero la salud sexual y reproductiva en particular, que ese es el objetivo de la ESI, y a su vez procurar la igualdad de trato y de oportunidades sin distinción de género. Ahora vamos a ver este último punto un poco más en profundidad. Por otro lado, y bueno, resumiendo esto que venía diciendo, la ley va a establecer el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir la educación sexual integral tanto en la jurisdicción nacional, provincial, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todos los niveles y modalidades de instituciones que se desarrolle, tanto educativas, estatales, como privadas, confesionales o laicas. Y hago esta pequeña aclaración para poder continuar con esto del abordaje del contenido de la ESI, que es importante saber que cuando hablamos de educación sexual integral, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de educar a los niños y niñas en perspectiva de género. ¿Qué significa, hablar con perspectiva de género, educar con perspectiva de género? Tiene que ver con entablar una mirada, una forma de analizar que toma a los estudios feministas, es decir, a los estudios por la igualdad, para cuestionar los diferentes roles sociales que nos han impuestos para todas las personas y pensar en otros modos más igualitarios y equitativos. Es decir, hay roles socialmente impuestos a las mujeres que dan más privilegios a los hombres, y es eso, digamos, una de las cuestiones, por ejemplo, que la perspectiva de género viene a romper. La perspectiva de género va a implicar, digamos, por un lado, identificar las relaciones de poder, que es esto que venía mencionando, que se dan entre los géneros, en general favorables a los hombres como grupo social, y desfavorables para las mujeres, que tales han sido construidos de forma social, y entender, digamos, que la violencia se trata de una construcción social y no propia de la naturaleza del ser humano, sino que es algo que hemos ido creando a lo largo de la historia y que forma una parte muy arraigada, digamos, de nuestra cultura. Volviendo al contenido de la ESI, habiendo aclarado, qué significa hablar con perspectiva de género, educar en perspectiva de género, bueno, tenemos que tener en cuenta que la Ley de Educación Sexual Integral va a crear el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que va a nacer en el año 2018, ya hace 12 años, a cargo del Ministerio de Educación de la Nación, y que al año siguiente se redactaron los lineamientos curriculares para la educación sexual integral, que va a estar, digamos, dirigido a los y las docentes, y que va a expresar, digamos, cuáles van a ser los parámetros de trabajo. Es un documento súper interesante para que, digamos, lo tengan en cuenta, y que explica un poco, digamos, en los diferentes niveles de la educación, cómo desarrollar, digamos, implementar este sistema, y a su vez hace una especificidad sobre, digamos, las materias. Estos lineamientos van a estar enmarcados en 4 criterios. Uno, que va a ser la promoción de la salud, específicamente haciendo un enfoque en la salud sexual de manera integral, y también la consideración de las personas, de los niños, niñas sobre todo, involucradas como sujetos de derechos. Es decir, inculcar a los niños que tienen un montón de derechos que deben hacer respetar y que el Estado debe garantizar.
A su vez también, uno de los lineamientos que tiene en cuenta es la atención a la complejidad que genera el hecho educativo, ¿no? De todas las cuestiones que hay que tener en cuenta como docentes al momento de transmitirlo a los alumnos y cómo. Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de niños y niñas, ¿no? ¿Por qué es importante la ESE? Esto lo remarco porque, digamos, para tener una noción acabada del tema. El abordaje, digamos, de la ESE en la escuela contribuye a la tarea de eliminar prejuicios, estereotipos o prácticas basadas en esto de la idea de superioridad o inferioridad de los géneros, que es lo que veníamos diciendo hoy. Digamos, los roles socialmente impuestos que pueden ser, digamos, deconstruidos a través de la mirada de género. Y en este sentido, también la educación va a constituir, digamos, una herramienta, una oportunidad para que la escuela, articulando con otros sectores o instituciones públicas, comiencen a buscar diferentes respuestas y tengan, digamos, métodos de abordaje de situaciones de vulneración de derechos sobre niñas, niños y adolescentes, como puede ser abusos, maltratos, violencia familiar, y estando obviamente informados de forma actualizada sobre cuáles son las medidas que se pueden implementar para la protección de esos niños y niñas y la reparación necesarias para atender a esas problemáticas. Todo esto, digamos, constituye parte de la educación sexual también. ¿Qué se va a enseñar en cada nivel? Bueno, hice un pequeño, digamos, apunte, obviamente es mucho más extenso, pero para que tengamos, digamos, una pequeña idea de qué se puede enseñar, qué se debe enseñar en cada uno de los niveles. En el jardín, digamos, lo que se hace es principalmente un reconocimiento del cuerpo, saber conceptualizarlos, poder identificarlos, cómo, digamos, se llevan a cabo los procesos de gestación, qué significa, qué es el nacimiento, enseñar a los niños digamos, a expresar emociones, sentimientos, el respeto, que es lo que veníamos diciendo con anterioridad, sobre las distintas formas de organización de las familias, ¿no? Que no todas las familias están conformadas papá y mamá. Enseñar también a pedir ayuda ante situaciones de contacto físico con otras personas que pueden configurar abusos y poder, digamos, de esa manera identificarlos y, digamos, abordar esas problemáticas. En un segundo nivel, que es la primaria, va a avanzar, digamos, obviamente el contenido por la edad de los niños y niñas, y se va a abordar, bueno, las diferencias biológicas, esto que hablamos de los roles sociales de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia, el abordaje integral de la reproducción humana, la vulneración de derechos a través de la violencia, no digamos por ahí con mucho contenido normativo, porque los niños y niñas están en la primaria, pero sí digamos, un abordaje conceptual. También una reflexión acerca de los modelos corporales presentes en los medios, en la publicidad, lo que se nos transmite en los medios de comunicación y en el deporte. Por otro lado, bueno, en secundaria, digamos, se va a avanzar un poco más con lo que son los métodos anticonceptivos, porque ya hablamos de niños y niñas que están, digamos, comenzando a vivir su vida sexual, ¿de qué se trata la primera relación sexual y los noviazgos no violentos? La necesidad de construir estos estereotipos que se venían trabajando, las enfermedades de transmisión sexual, el desarrollo de las capacidades para tomar decisiones, digamos, cómo acceder a una interrupción legal del embarazo en aquellos embarazos no deseados, como, digamos, temas principales. Obviamente es muy extenso, digamos, los lineamientos son muy extensos, hicimos un pequeño abordaje de algunas de las temáticas. Otro tema, digamos, que no quería dejar de mencionar en esta parte normativa es la formación de los docentes. Digamos, la ley lo prevé, que los y las docentes tienen que ser capacitadas y es una obligación del Estado proveerlos, digamos, de esas capacitaciones. Tiene que garantizar procesos de manera permanente y de formación para otorgar, digamos, las condiciones adecuadas y aptas para la enseñanza, para que puedan sostener, digamos, experiencias pedagógicas de forma actualizada, que tengan una comprensión de lo que es la salud, la sexualidad humana, el rol de la escuela en todo eso, y también estrategias metodológicas para que puedan trabajarlo el contenido dentro del aula, ¿no? Y esto que decía al comienzo también
de que todas estas formaciones que les brinda el Estado tienen que ser también adecuadas para promover situaciones de aprendizaje dentro del espacio curricular específico. Que bueno, del tema que nos convoca, va a hablar más particularmente Anto. A su vez, estos espacios de formación tienen que incluir la posibilidad de que los y las docentes puedan trabajar sus incertidumbres y prejuicios, o estereotipos, es decir, la posibilidad de desconstruirse básicamente, para así poder separar, digamos, la responsabilidad que ellos tienen de transmitir la educación sexual a los niños y niñas del terreno de las experiencias personales o las opiniones formadas que cada una tenga, digamos, sobre ello. Obviamente, bueno, prepararlos para el manejo de los mensajes y la formación interdisciplinaria de cómo transmitir digamos, ese contenido, y fortalecer la idea de responsabilidad sobre el rol que cumplen los y las docentes en su carácter de adultos frente a los niños, ¿no? Y bueno, obviamente todo esto se va a partir del supuesto de que estos docentes no van a ser expertos que van a resolver, digamos, que van a tener respuestas a todos los temas vinculados a la ESI, pero que existen, digamos, contenidos consensuados que estos deberán, digamos, tener en cuenta y que van a estar en condiciones de poder transmitirlos y enseñar. Y por último, bueno, algunos ejes para diseñar lineamientos curriculares para la formación docente son, bueno, poder comprender, digamos, la complejidad que genera los procesos de construcción de la sexualidad de los adolescentes, por sobre todo, sus expresiones a lo largo de cada periodo madurativo, que tengan, bueno, esto que hablábamos de conocimientos actualizados y validados científicamente, que tengan las herramientas. Obviamente deben conocer la normativa nacional e internacional, no digamos, de una forma estricta, pero sí que tengan conocimiento sobre la responsabilidad que tiene el Estado sobre esto, y digamos que ellos son el recurso del Estado para poder aplicar de forma llana esta política pública, ¿no? A su vez, bueno, poder adquirir capacidades para generar espacios y trabajar estos temas, y por último, desarrollar habilidades en esto que hablaba al principio de poder detectar situaciones de vulneración de derechos como el maltrato infantil, la trata de niños, el abuso sexual, cualquier manifestación de violencia, y creo que, digamos, es una de las herramientas más que importantes en esto de educar en perspectiva de género, poder, digamos, tener los y las docentes la posibilidad de alcanzar recursos con otras instituciones y abordar estas problemáticas. Bueno, hasta acá, digamos, llegó la parte normativa y lo que preparé para ustedes, y bueno, les cedo la palabra a Dani, que tiene, bueno, muchísimo más para comentarles. Bien, antes que arranque Dani, quería comentarles a todos, ¿sí? Vamos a habilitar ahora el chat, así van haciendo preguntas, por ahí les surgió alguna pregunta con respecto a lo que expuso Flor, y por ahí se van perdiendo si habilitamos el chat en el final. Así que habilitamos ahora el chat para algunas preguntitas para Flor, y mientras Dani va haciendo su intervención, nosotros las vamos anotando, hacia el final hacemos la parte de debate. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias, Sari, por invitarnos, gracias a las chicas y a Fede, un articulador fundamental en esto. Bueno, mi nombre es Daniela Nipoti, soy de San Fernando y trabajo en lo que es educación superior. Estuve en el Ministerio de Educación en los últimos 2 años pasados de la Nación, y antes estuve en el Ministerio de Educación de la provincia. Y ahora trabajo en una universidad nacional, y un poco mi rol en esta charla es tomar todo lo que explicó Flor, lo que muy bien nos fue contando, y hacer un puente, antes de que hable Anto, sobre cómo recepta todo esto la Universidad Nacional. Así que son breves reflexiones y consideraciones para que ustedes tengan presentes como estudiantes, y no sé si hay alguien más de la comunidad universitaria, creo que son todos estudiantes. La Universidad Nacional de Luján es una de las 57 universidades nacionales que tiene nuestro país, y en ese sentido es una institución que se crea por una ley nacional,
y luego de un periodo de normalización donde se cumplen todos los procesos necesarios, se normaliza. Una universidad normalizada es una universidad que se consagra con todos sus derechos. ¿Cómo se normaliza brevemente una universidad? Para que esté normalizada tiene que haber un rector o rectora, para que exista eso tiene que haber una asamblea, para que haya una asamblea tiene que haber representantes de todos los claustros, para que existan docentes tienen que haber carreras, y se tienen que crear esas carreras. Es un proceso bastante arduo hasta dar con el primer o primera rectora electa. Una vez que es una universidad normalizada, es una universidad que se consagra con todos sus derechos constitucionales. La Constitución Nacional le da un rango, un estatus y una naturaleza muy particular que no tiene ninguna otra institución educativa en nuestro país. Después de la reforma de 1918, nuestras universidades nacionales se hacen con muchas gloriosas particularidades. Dos de ellas son la autonomía y el cogobierno. Estas dos cuestiones, digamos, impactan en cómo hoy se vive o no, y en qué grado la educación sexual, como muchas otras temáticas en la Universidad Nacional. La autonomía. Una universidad es autónoma y en tanto tiene la potestad y capacidad de crear sus titulaciones, su oferta académica de una manera muy particular. Obviamente siempre receptando el plexo normativo existente del país, de todas las leyes, pero dando su propia respuesta, ¿no? Por ejemplo, para crear el profesorado de educación física, no es que la UNLU toma algo ya, no, la UNLU crea su propuesta de profesorado de educación física acorde a toda la normativa, la nacional, la del Ministerio de Educación, la de la Secretaría de Políticas Universitarias, toda la normativa, y genera su propia currícula del profesorado o la licenciatura. ¿Está la ESI ahí? En todas las carreras de educación física, ¿está la educación sexual integral? Depende cada universidad. Y acá vamos un poquito a la otra característica que había nombrado recién, que es el cogobierno, ¿no? Donde hace mucho tiempo las universidades, la vida, digamos, universitaria es protagonizada por su comunidad entera, los diferentes claustros. Ustedes como estudiantes tienen derechos, pero también, en este sentido, obligaciones, ¿no? Porque si hay algo en la currícula que debería, por ejemplo, entre tantas, si hay algo en la currícula que ustedes consideran que debería estar y de una manera, ustedes tienen, digamos, las herramientas que esta institución les brinda y este sistema les brinda para, digamos, intervenir en la vida universitaria, en este caso la académica. Así tenemos diferentes universidades que tienen diferentes formas de adoptar la educación sexual integral. Tenemos universidades nacionales, siempre estamos hablando de universidades públicas, universidades nacionales. Tenemos universidades nacionales que tienen, por ejemplo, un programa de género que tiene rango de rectorado y trabaja temas puntuales. Pero también tenemos otras universidades nacionales que tienden a lo que hace mucho tiempo ya se intenta, digamos, hacer en términos institucionales, que es lo que se llama curricularizar la educación sexual integral. Todo lo que estuvo charlando Flor, los diversos contenidos y cómo se manda a articular esto, estas universidades que curricularizan la educación sexual integral, toman esto y lo hacen transversal a toda la universidad, en particular a su oferta académica. Entonces, en las distintas materias, en las distintas cátedras, en las distintas titulaciones que tienen, se toca de forma pertinente, digamos, al ámbito, educación sexual integral. ¿Ustedes lo tienen? Sí, no, blanco, negro, y de ahí su necesidad, digamos, su perspectiva, y entiendo su iniciativa de buscar, digamos, alternativas a una carencia que entiendo que puede llegar a haber, no en ustedes, en la mayoría de las universidades, porque, a ver, es post facto, ¿no? Las instituciones se dan sus normas, se dan sus carreras, todo, y la educación sexual viene, es una lucha nacida, digamos, de la militancia, donde se fueron conquistando estos derechos para la educación. Entonces siempre es post facto, ¿no? Y naturalmente muchas instituciones van adoptando de forma progresiva esta norma, y falta mucho en ese sentido.
Otra forma de receptarlo, por ejemplo, cómo hacen las universidades nacionales para apretar F5 y tomar esta necesidad genuina, una necesidad que en realidad existe desde siempre, pero que ahora está sobre la mesa y se discute y es agenda, por suerte, es a través, por ejemplo, de las secretarías de extensión. Yo soy secretaria de Extensión, Bienestar Universitario y Relaciones Institucionales de una universidad nacional vecina a la nuestra de Luján, que es la Universidad Nacional Raúl Escalabrini Ortiz, que está en San Isidro. Ahí se está trabajando, digamos, de forma transversal lo que es la adopción de la educación sexual integral para nuestra comunidad, no solamente para los estudiantes, para los no docentes, para los docentes, para toda la comunidad, porque es, digamos, como bien contaba Flor, algo complejo, naturalmente complejo. Y desde la Secretaría, digamos, de Extensión Universitaria, mientras esos cambios institucionales, que como cualquier institución, tienen un grado de rigidez o flexibilidad mayor o menor, mientras tanto se trabaja de la Secretaría de Extensión. Las Secretarías de Extensión de todas las universidades nacionales son áreas desde las que se pueden crear programas, diplomaturas, ofertas formativas, que no necesariamente son ofertas, digamos, desde la Secretaría académica, sino ofertas formativas que tienen la misma calidad, la misma todo, pero tienen otra naturaleza porque salen de otro área que tiene otras misiones, ¿no? Y desde ahí trabajamos en, por ejemplo, hacer capacitaciones de la ley Micaela, ¿no? Esto también es una particularidad del sistema universitario, ¿no? Todas las universidades nacionales son parte de lo que se llama el Consejo Interuniversitario de la Nación. Ahí se colegian de forma voluntaria, porque como dijimos, las universidades son, digamos, autónomas y autónomamente, voluntariamente, eligen colegiarse en este consejo. Y ese consejo, cuando yo era directora nacional el año pasado, trabajamos para que adopte la ley Micaela. En marzo fue el año pasado que así se hizo, y las universidades nacionales, de forma autónoma y voluntaria, con, digamos, en este cogobierno, es una parte que es digamos, el rectorado, la universidad, es su marco de trabajo, ahí deciden colegiados adherir a la ley Micaela. ¿Cómo se adhiere a la ley Micaela en las universidades? Como cada universidad lo elija, cada universidad es autónoma de crear las propias soluciones para su contexto y su comunidad en particular. Tenemos universidades que hacen capacitaciones en perspectiva de género para distintos claustros, tenemos muchas universidades que han creado sus protocolos de intervención ante casos de violencia o discriminación por orientación sexual. Cada universidad autónoma se da con su propia solución. Deben receptar todo lo que contó Flor, de alguna manera, porque es ley nacional, pero a su propia forma. Y lo que quiero dejar como mensaje es que, no por suerte, por militancia, digamos, por suerte ustedes tienen las herramientas para intervenir en las mejores, en las ideas que ustedes tengan sobre cómo deberían estar formados en este aspecto. Eso por un lado, y bueno, quedo a disposición de todo lo que ustedes quieran preguntarme. Tenía un montón de cosas anotadas, pero veo que estoy hablando ya bastante, y quiero que Flor pase a los contenidos duros. Nada, y ustedes tienen un doble rol que es muy importante, ustedes no solamente son educados, sino que serán educadores, ¿no? Entonces su formación en educación sexual es algo que debe ser sine qua non, esta es mi consideración, creo que ustedes tienen las herramientas, digamos, para trabajar lo que tienen y lo que no tienen tienen la responsabilidad por ustedes, pero también por los futuros estudiantes, en tomar las oportunidades, pero también obligaciones que tienen para hacer que esto pase, ¿no? Así que ustedes como educados tienen, digamos, esta necesidad genuina de ver cómo articular esta educación sexual, pero es más importante aún porque ustedes van a estar educando, son futuros formadores, así que su formación es formación de formadores. Así que desde ese sentido, por ejemplo, la Universidad de Quilmes el año pasado, a partir de una propuesta del Centro de Estudiantes, que se elevó a Consejo Superior, se creó un programa particular para las titulaciones que eran de formación de formadores. En las distintas facultades hay profesorados de esto, profesorado de lo otro, y esas titulaciones, los estudiantes se agruparon para crear un programa especial de educación sexual
para formación de formadores. Así que quedo a disposición para lo que precisen en ese aspecto, y espero haberles allanado un poco, digamos, el mapa conceptual, y a disposición. Ari, ¿andás por ahí? Sí, sí, perfecto, perfecto. No, pensé que agarraba la voz, Mica, perdón, Anto, Mica, cualquiera. Así que los que están en el chat, estamos anotando todas las preguntas, así cuando terminan las chicas de disertar, contestan todas las preguntas, ¿sí? Bueno, Anto, ¿estás por ahí? Acá ando. Buenas tardes, noche a todos, Perfecto. a todas. Gracias por la invitación, gracias Fede Fernández Storani, concejal por San Fernando, gracias Ari, presidente del Centro de Estudiantes. La verdad que nos hayan convocado a esta charla con la importancia que tiene, con la necesidad que tiene, demuestra un compromiso con las mujeres, con los niños, con las niñas, con los y las adolescentes, y sin lugar a duda demuestra un compromiso con los derechos humanos. La idea de esta última parte, digamos, es ver cómo bajamos todo este contenido que estuvimos hablando hasta recién, ¿no? A la realidad práctica de ustedes, ¿no? A la docencia, efectivamente. Fíjense que Flor hizo un recorrido normativo, tenemos leyes para tirar para arriba, sacamos una baldosa en la República Argentina y tenemos una ley. Pero ahora bien, lo más importante de esas leyes es que contienen derechos. Y esos derechos los tenemos que hacer ejercer, los tenemos que hacer valer, los tenemos que garantizar. Ese es nuestro rol fundamental y principal. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros y nosotras, como docentes, como formadores y formadoras, para asegurar, para garantizar esa educación sexual integral? ¿Qué importancia tiene la de aplicar la educación sexual integral? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre ejercer la docencia con perspectiva de género y no ejercerla? Y la diferencia es enorme, es abismal. ¿Por qué? Porque la ESI salva vidas. ¿Por qué salva vidas? Porque un pibe, una piba que conoce sus derechos, los puede ejercer, nos puede dar a conocer a nosotros y a nosotras como docentes, ¿sí?, que está pasando por una situación de maltrato, que está pasando por una situación de abuso. La ESI genera libertad, la libertad de elegir, la libertad de identificarte con quién pretendes ser, ¿sí? Y eso hace que uno o una pueda ejercer sus derechos de manera más libre, y sin lugar a duda en eso entra una materia trascendental como es la educación física. Yo voy a hablar de educación física como materia en relación a la educación, ¿no? Pero la ESI se aplica, y como bien dijeron tanto Flor como Dani, en todos los aspectos, ¿no?, donde vayamos a desarrollarnos en nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde vamos a marcar la diferencia, ¿sí?, y donde vamos a garantizar derechos. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito, vamos a contextualizar un poquito, ¿sí?, en qué implica ir a la escuela de alguna manera. Implica construir, ¿sí?, la subjetividad de cada uno y de cada una. Ahí empezamos a conocernos, a conocer al otro, a la otra, ¿sí? Entonces, en ese conocimiento entra todo lo que tiene que ver con el género, la sexualidad, la corporeidad, ¿sí? La educación física tiene un valor trascendental en cuanto a la construcción de la subjetividad en relación al cuerpo, a los cuerpos, a las cuerpas, ¿sí?, y en relación también a lo que es la sexualidad, la genitalidad, la diversidad, ¿sí? Bien, entonces decimos que vamos a transitar esta etapa en la escuela y vamos a construir nuestra sexualidad, ¿sí? Vamos a construir nuestras diversidades, etc. La educación física, ¿cuál es la ventaja que tiene? Es una materia obligatoria dentro de la escuela y que atraviesa todas las modalidades, ¿sí? Entonces nos permite adecuar estos contenidos de los que hablaba Flor más adelante, ¿sí?, más atrás en realidad, al principio, nos permite adecuarlos y poder aplicar la perspectiva de género a lo largo de toda la currícula educativa, ¿sí? Entonces, debe asumir la educación física un rol protagónico en el tratamiento de estas temáticas. Debemos ser activos, proactivos continuamente, ¿sí? ¿Para qué? Para poder incursionar, meter, ¿sí?, todas estas temáticas en las currículas, ¿sí? A veces uno se pregunta, o una se pregunta, pero
¿cómo hago yo para en una clase de educación física hablar de estas temáticas? Hay un montón de maneras, ahora vamos a ir abordando algunas, ¿sí? Pero lo que más nos interesa es que ustedes como educadores, educadoras, como formadores, como formadoras, tienen que tener en mira que cualquier plan pedagógico, cualquier plan didáctico, no puede perder de vista estos contenidos. No solo porque son obligatorios, como bien decía hoy Flor en principio, sino porque son necesarios, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se plantea la educación física históricamente, ¿no? Se plantea una educación física para varones y una educación física para mujeres, ¿sí? Conformamos estos dos grupos binarios, los dividimos en sexo por sexo, y además le sumamos, digamos, a esa división por sexo, ¿sí? La división en relación a lo que es los rendimientos y los modelos médicos biológicos, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener estereotipos en relación a varones y mujeres. Hay determinadas prácticas que solo la pueden hacer varones, hay determinadas prácticas que solo la pueden hacer mujeres. Dentro de esos grupos hay determinadas prácticas que no todos los varones van a poder hacer. Y dentro de esas determinadas prácticas no todas las mujeres van a poder hacer. ¿Por qué? Porque están estos condicionantes de género, como decíamos, ¿sí? Que hacen que se haga esta división en relación a lo biológico y lo sexual y no a la diversidad o al autopercibimiento sin aplicar perspectiva de género, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos cuando aplicamos la ESI? ¿Qué queremos cuando aplicamos la ESI en la educación física? Pensamos en una educación física humanista, pensamos en una educación física democrática, inclusiva, convocante, ¿sí? Y contextualizada, que se adapte a las necesidades actuales de ahora, ¿sí? Bien, esta perspectiva entonces adquiere especial relevancia, ¿sí? Para desnaturalizar todos aquellos conceptos que traemos culturalmente arraigados, que los hombres pueden hacer determinada actividad y las mujeres no, que si los hombres hacen determinada actividad que está categorizada culturalmente como mujeres, para las mujeres son maricones, no son verdaderos hombres, o al revés, si las mujeres realizan determinada actividad que típicamente es para varones, son las marimachos, la chorizo, etcétera, ¿sí? Entonces, empezar a desconstruir, empezar a desnaturalizar estos estereotipos, ¿sí? De género, que condicionan la subjetividad de estos niños y niñas, ¿sí? De esos adolescentes, de esas adolescentes, porque obviamente en la formación que tienen en la escuela, a través de estos estereotipos, seguimos replicando esa brecha de género, ¿sí? Esa desigualdad estructural, cultural, económica, política, social que tenemos, ¿sí? Que ni más ni menos deriva en ¿qué? En el asesinato de una mujer cada 20 horas en la República Argentina, ¿sí? Entonces, la importancia que tiene la ESI es esto, es poder achicar la brecha de género, ¿sí? Entonces buscamos una educación física que promueva la intervención pedagógica, favoreciendo justamente, ¿sí? La construcción de estos estudiantes con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de libertad sobre todo, ¿sí? Con este enfoque de derechos, en clave de derechos humanos, en clave de género, ¿sí? Bien, entonces, la educación física tiene que ser un espacio sistemático de enseñanza, ¿sí? Y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los docentes, ¿sí? También ponen a prueba sus subjetividades en esto, porque lógicamente nadie está exento, ¿sí? De construirse, de tener estos prejuicios, estos estereotipos. Entonces, ustedes también como docentes continuamente se van a estar reflejando, ¿sí? En estas prácticas conjuntamente con los y las adolescentes, con los niños y con las niñas, e inclusive el desafío que tenemos es poder bajar las cuestiones subjetivas que cada uno y cada una trae al plano objetivo, es decir, más allá de lo que cada uno o cada una piense en relación a estos temas, tenemos que entender que son derechos y que hablamos de políticas públicas. Entonces tenemos que ir en ese camino, ¿sí? Para poder garantizar derechos, garantizar vidas libres de violencia, ¿sí? Bien, entonces decimos que la educación sexual integral nos interpela a los docentes, a los directivos,
a los padres, a las madres, a las personas que son referentes afectivos, ¿sí? De esos niños, de esas niñas, ¿por qué nos interpela? Ahí hay una pregunta en el chat que después vamos a contestar que tiene relación con esto, pero nos interpela continuamente porque son temas que lamentablemente no caen bien cuando los hablamos, ¿no? Parece que no estamos preparados y preparadas todavía para hablar de determinadas temáticas. Son tabús todavía, que tenemos que ir justamente rompiendo para poder generar una sociedad mucho más libre, mucho más igualitaria. Bien, entonces, vamos a tener este intercambio con los adolescentes, con las adolescentes, que nos va a permitir ¿qué? Nos va a permitir generar un vínculo empático, de confianza, donde vamos a poder hablar de distintas temáticas, ¿sí? Vamos a poder hablar de trastornos alimenticios, vamos a poder hablar de la heteronorma, es decir, de aquello que está planteado como relaciones sexoafectivas, siempre entre varones y mujeres, ¿sí? Cuando existen otro tipo de identidades u otro tipo de orientaciones, u otro tipo de relaciones sexoafectivas, ¿sí? Y lo que implica en la escuela esto, lo que implica el cuerpo, la cuestión de la gordura, ¿sí? Entonces, empezar a hablar todos estos temas que nos competen en la educación sexual integral. ¿Cómo ayudamos a una piba que queda embarazada en la secundaria? ¿Sí? Eso también lo trae la ESI, porque hay más de 40% de deserción escolar cuando una piba queda embarazada en la secundaria. Y si su pareja está también en la secundaria, también ambos terminan dejando la escuela. Por prejuicios, porque nadie les explica cómo pueden seguir cursando el curso a pesar de querer continuar con el embarazo, porque no se le da la posibilidad o no se le explica el derecho que tiene de poder acceder a una interrupción legal del embarazo cuando las causales lo ameriten, ¿sí? Entonces, eso también es parte de empoderar en derechos, de darle herramientas a esos pibes y esas pibas para poder transitar su vida, ¿sí? En relación a los derechos. Bien, ¿qué más entonces? ¿Qué más vamos a decir? Que es necesario entonces asumir el tratamiento de estos temas, que impactan, como decíamos, en la propia subjetividad nuestra, ¿sí? Impactan directamente, primero, porque muchos y muchas de quienes estamos acá y que somos docentes, vivimos esto, lo vivimos, entonces nos vemos reflejados y reflejadas en esa historia, en esa narración que nos cuenta ese pibe y esa piba. Y hay una cosa trascendental en esto, que cuando abrimos esta puerta, es decir, cuando nos volvemos receptores y receptoras de estas cuestiones, tenemos que estar preparados y preparadas. ¿Por qué? Porque ese pibe y esa piba necesita una respuesta. Y muchas veces nos va a pasar que no nos vamos a sentir a la altura de dar esa respuesta. Y está bien. ¿Por qué? Porque nos supera la situación, porque no sabemos qué hacer. Lo importante es justamente pedir ayuda, ¿sí? ¿A quiénes? Puede ser un directivo, una directiva, puede ser al área de género del municipio, puede ser al área de niñez del municipio, a miles de instituciones que tenemos para poder abordar estos temas. Pero, y además otra cosa que es importante, en relación a los temas de la ESI, muchas veces descubrimos o se abre una puerta en relación a cuestiones muy sensibles que solos y solas muchas veces no podemos afrontar, que necesitamos afrontarlo con un equipo interdisciplinario, interinstitucional. No teman en convocar a otras instituciones, ¿sí? A otros organismos, a otras personas, no teman de trabajar en interdisciplina, es lo más rico y lo mejor que les puede pasar, las miradas distintas en el abordaje de distintas situaciones, ¿sí? Entonces, como para ir cerrando, no sé cuánto voy, pero vieron que yo me voy por las ramas, entonces como para ir cerrando esto, decíamos que la educación sexual integral es fundamental, ¿sí?, para el ejercicio de los derechos, para una vida libre de violencia, para que cada pibe y cada piba construya su sexualidad, construya su identidad de manera libre, para que podamos evitar abusos, detectarlos de manera temprana, para que podamos achicar la brecha de género, para que generemos mayor igualdad, una sociedad más justa e igualitaria, ¿sí? Entonces vamos a plantearles a ustedes el desafío, y los quiero leer también y los quiero escuchar, ¿sí? Cómo ustedes en la facultad, por ahí en las currículas y eso, aplican o no aplican la ESI, o cómo la aplicarían ustedes, ¿no? Ya sea que a ustedes les interese tener, no sé, se me ocurre, un grupo de running, por ejemplo, por fuera de la escuela hablo, ¿no? Un grupo de actividad, fútbol, danza, lo que sea, ¿cómo ustedes aplicarían todos estos contenidos que estuvimos hablando
hablando, en la composición pedagógica, ¿sí? Entonces, buscamos que haya una educación física inclusiva, como decíamos, porque implica trabajar, ¿sí?, con la posibilidad de expresarse en todo momento, ¿sí?, y construir un cuerpo, construir una identidad, y aceptar al otro o a la otra, ¿sí?, como es, y empoderarlo en derechos. Bueno, esto es todo por mí. Bien, espectacular, espectacular, Anto. Muy bueno, muchísimas gracias a las tres. Muy completo. Obviamente, como decías recién, creo que bueno, ahora nos toca a nosotros, ¿sí?, como docentes, como futuros profes en el patio, o con un equipo de running, o donde nos queramos o nos vamos a desenvolver, cómo vamos a aplicar, ¿no?, todo esto que nos están dando. Después queda en nosotros, creo, planificar las clases, ver con qué ejercicios, por ahí, de qué manera, en lo que entiendo, podemos llevar adelante esto. Bueno, había algunas preguntas que se fueron dando en el chat. Yo, bueno, las fuimos anotando por acá. Y esta va para Flor, si no me equivoco, y dice: la familia suele mandar cartas negándose a que sus hijos reciban este tipo de información. ¿Cómo actúa el docente frente a ello? Si esta pregunta la hizo Nane Punschek. Si quiere agregar algo. Así es, digamos, pero creo que lamentablemente tenemos muchas familias, la conformación que sea, muchas familias que se niegan a que sus hijos, hijas, hijes reciban educación sexual integral. Eso es, pero terrible. No solamente porque incumplen una normativa que garantiza el cumplimiento de derechos humanos, sino que porque, digamos, rompen con la posibilidad de que sus hijos se informen sobre el acceso a sus propios derechos. Y, digamos, sea que se trate de una familia religiosa, porque en la sociedad estamos inmersos en muchísimos tabúes, es muy importante por las cuestiones que veníamos mencionando, tanto Anto como Dani, esto de que la ESI abarca un montón de cuestiones, no solo la prevención de violencias, sino también de cómo cuidarnos en nuestras relaciones sexuales, cuáles son los métodos anticonceptivos que podemos acceder, y la verdad que, digamos, que las familias no tienen esas potestades. ¿Por qué? Porque implica avasallar derechos que son inherentes a todas las personas, digamos. Es avasallar derechos reconocidos por nuestra Constitución y por nuestras leyes nacionales. Así que, en principio, no existe la posibilidad, en realidad, de que las familias se puedan oponer. Que lo hacen puede ocurrir, pero ahí recabería una responsabilidad enorme, no solamente de la familia que se está oponiendo al acceso a un derecho, sino también de la institución que asume la responsabilidad de no dictar o de no otorgarle a ese niño la posibilidad de acceso a información actualizada sobre las temáticas, ¿no? Muchas veces, digamos, y respondiendo, creo que fue la última pregunta, sobre, digamos, cuáles son las principales trabas, digamos, o por qué cuesta tanto implementarlas en los colegios. Una es por muchas veces las familias, y porque, digamos, las escuelas o los directivos no están informados completamente, o no quieren estar informados completamente sobre lo que implica no cumplir con la ley. Y también por, digamos, ciertas escuelas privadas o religiosas que por cuestiones que, digamos, de público conocimiento, son un poco más reticentes a, digamos, la educación con perspectiva de género, ¿no? Y la posibilidad de acceso a nuestros derechos. No sé si, bueno, respondí a la pregunta o me quedó algo un poco en el tintero, pero creo que eso es en términos generales. Bien, perfecto. Sí, yo creo que bastante completo, Flor. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta que le había hecho Noelia Casas, se la habían respondido por el chat, creo, entiendo, pero podemos profundizar un poquito en qué es la ley Micaela. Creo que Anto estaba ahí para contestarla. Bien, acá estoy para contestar. Noé, gracias por tu pregunta, es fundamental la ley Micaela y que la conozcan. La ley Micaela se sancionó en el 2018, hace 2 años. Para quienes no conozcan a Micaela García, que es quien lleva el nombre de la ley,
era una activista feminista que lamentablemente fue víctima de femicidio, y en razón de eso se aplicó, se sancionó esta ley. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que dice la ley básicamente? Que todos los poderes del Estado, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, deben estar capacitados en género. ¿Por qué es tan importante la capacitación en género? Para que puedan ver estas cuestiones, para que cuando tengan que hacer alguna política pública, para que cuando tengan que legislar, para que cuando tengan que juzgar, lo puedan hacer con esta mirada, ¿sí? Que entiendan de que hay una diferencia entre ser hombre, entre ser mujer, o no identificarse con estas dos categorías, ¿sí? Que entiendan que hay una diferencia entre ser heterosexual o elegir otra orientación sexual diferente. ¿Por qué hay una diferencia? Porque lamentablemente en este sistema, el sistema de patriarcado que le decimos, es decir, donde se ha puesto al varón en una superioridad sobre la mujer y sobre otras identidades diferentes, ¿no? Como puede ser travestis, transexuales, transgéneros, como puede ser intersexuales, como puede ser queers, como puede ser no binarios, es decir, aquellos y aquellas que no se identifican con ninguna de estas categorías, ¿sí? Entonces, en esta relación de poder que se ha dado, ¿sí? Para tratar de equiparar, para tratar de justamente empezar a derribar el patriarcado, a hacer caer al patriarcado, tenemos que tener políticas públicas con perspectiva de género, que incluyan, que achiquen esta brecha, que nos den oportunidades, que nos garanticen derechos, ¿sí? Y que tengan esta mirada. Entonces, la ley Micaela es eso, es la capacitación obligatoria a todos y a todas los y las agentes del Estado para que cada vez que tengan que realizar alguna acción en relación a aplicar una política pública, lo hagan teniendo en cuenta esta mirada, lo hagan con esta perspectiva en clave de derechos humanos, en clave de género, en clave de niñez, ¿sí? Que es fundamental tener en cuenta los derechos de la niñez para tener infancias libres de violencia. Perfecto, muchas gracias, Santo. Bien, ahora en la lista venía Fabiana Palma, quería hacer una pregunta, no la puso por el chat, así que supongo que quería formularla ella, o Fabi el sí. Micrófono. Ahí está. Bueno, hola, ahí está habilitada, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Perfecto, fuerte y claro. Bueno, perfecto. Sí, sí. Bueno, la pregunta es, cuando nos referimos a un abuso de un chico que viene y nos cuenta en el colegio, para no pasar por encima de las autoridades, ¿cómo nos tenemos que plantear esas cosas a los directivos? Cuando nos vienen los chicos y nos dicen muchas veces esas cosas. ¿Contesto? ¿Les parece bien? Sí, sí. Digan. Bueno, es súper importante tu pregunta. De hecho, les quiero comentar que acá entre nosotros está Verónica Spinelli. Ella hasta el año 2019 fue directora de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género en el Ministerio de Salud. También está Carmen Estorani, que fue directora provincial de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos. Las tres conformamos un observatorio de género y niñez, que les paso el chivo, después le paso por el chat también la página, porque ahí tenemos mucha información de género y de niñez, para que ustedes puedan estar al tanto. ¿Y por qué hice esta introducción de que está Vero ahí? Porque Vero, además de haber sido directora de Prevención y Atención, tiene en San Isidro, pegadito a San Fernando, de donde Fede y de donde son muchos de ustedes también, tanto en San Isidro como San Fernando y municipios aledaños, una ONG, ¿sí? Que trabaja el abordaje de situaciones de abuso, maltrato, violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y me gustaría, si a ustedes les parece bien, Vero, y si te parece bien a vos, que te estoy viendo acá, si querés contestar esta pregunta, me parece que vos serías la más indicada para contestarla. Bueno, yo había sacado el video, pero no estoy presentable. Gracias. Mira, en realidad, la primera vez que un niño, una niña o un adolescente te relata una situación de abuso, estás obligada a dar intervención. Yo sé que muchas veces las directoras
o los directivos de los colegios a veces se asustan y no quieren acompañar, pero estás Sí. obligada a dar intervención. Hay normativa nacional, provincial, la ley 13.298, que es la ley de protección integral, te obliga, y es fundamental que frente a la toma de conocimiento de una situación de abuso, vos puedas, en principio, ponerte en contacto con el servicio local, que es el área dentro del municipio que está encargada de restituir los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes. Si ese servicio local no te da una respuesta, tenés que acudir al servicio zonal, pero además podés ir directamente a hacer la denuncia a cualquier fiscalía especializada, a la fiscalía, a cualquier comisaría, pero lo fundamental es que vos puedas trabajar con ese niño, con algún referente significativo que tenga ese niño, niña o adolescente, para poder establecer una estrategia de protección, ¿sí? Porque no es solamente hacer la denuncia y cumplimentamos con la normativa, es poder armar una estrategia de protección para que cuando la denuncia llegue, ese niño, niña o adolescente pueda estar protegido y resguardado para que esa situación no le vuelva a ocurrir. Y no importa si trabajás en una escuela pública o privada, porque todos los maestros y profesores pertenecen al sistema educativo, que la educación es pública, con lo cual son agentes públicos y están obligados a dar intervención. Está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora, si me pueden escuchar, como están hablando de la enseñanza y la inclusión, les quiero regalar esta frase que dice: el que enseña también está dispuesto a aprender, porque el que aprende también nos enseña cada día. Los chicos a nosotros nos enseñan muchos valores y esas cosas son muy, muy importantes, que es algo que nosotros como docentes podemos aprender de los chicos. Fabiana, es trascendental escuchar a los chicos y a las chicas, darles su autonomía, no minimizar lo que nos cuentan, ¿no? O sea, realmente, y esto que vos decís, la enseñanza y la docencia, esto es un intercambio. Ni nosotros ni nosotras sabemos más que ellos ni ellas saben, a veces saben más que nosotros y nosotras, te diría. Exactamente. Entonces, es súper importante este feedback y de eso se trata el aprender. Yo siempre digo que está el aprender sin H y el aprender con H, ¿no? Y el aprender con H es poder captar esto que nos están enseñando y hacer este feedback, esta retroalimentación que tenemos con los alumnos, con las alumnas, que es tan importante y tan hermoso en la docencia. Y es un rol esencial. Fíjense que, y perdón, ya cierro y seguimos a las preguntas, sí, pero me copa mucho esto de que fíjense qué importante sería que nosotros y nosotras hoy como docentes pudiéramos estar aplicando estos mismos contenidos, ¿no? A los pibes y a las pibas en nuestra casa. Hay pibes y pibas que están encerrados y encerradas con su abusador, ¿sí? No pueden pedir ayuda, no tienen forma de pedirla. Hay pibes y pibas que están continuamente, están expuestos en la pantalla todo el día. ¿Por qué? Ya sea porque están chateando con sus amiguitos, amiguitas, porque están en las redes sociales, están en el TikTok, están en Zoom con sus maestras, ¿no? Entonces ahí también nos tenemos que replantear qué implica la intimidad, cómo ayudar a esos chicos, a esas chicas, ¿no? Porque también como profes ahora, en la virtualidad, tenemos que estar presentes, ¿sí? Estar bien afilados y afiladas con estos temas, porque están a flor de piel. Exactamente. Bueno, muchas gracias por responder mi pregunta, porque yo siempre trabajo con chicos, soy animadora de eventos, y trabajo en colonias, y también tengo un nene que tuvo TGD, entonces esas cosas fui aprendiendo cada día muchas cosas. Así que muchas gracias por haberme escuchado, me sirvió mucho. Muchas gracias. Bueno, Fabiana, me parece que la próxima charla, si es que hay, si les interesa, porque estaría buenísimo que a raíz de esto sigamos haciendo un ciclo de charlas. Fede, Ari, me parece que da para seguir hablando de salud sexual, de salud reproductiva, y sobre todo, Fabiana, vos lo nombraste, de educación y discapacidad. ¿Cuánto nos falta para ser integradores realmente, para ser inclusivos realmente, ¿no? Para adaptar las currículas a no solamente a estas cuestiones de género, sino también de diversidad, de discapacidad, ¿sí? Que los docentes, que las docentes estén preparados y preparadas para poder tener, por ejemplo, un niño o una niña con un TGD o con cualquier otra discapacidad, y poder enseñar
en relación a eso? Bueno, yo siempre aprendí esto, que nunca se cambia el juego, nunca se cambia la actividad, sino lo que se hace es, se adapta al chico a esa misma actividad para no hacerlo sentir diferente, porque todos los chicos son iguales, todos los chicos pueden aprender, solamente nosotros tenemos que poner la predisposición para poder incluirlo y tener la voluntad como docente que amamos la carrera. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabi, la verdad, por traer esa reflexión y la verdad, y bueno, gracias, Santo, por la respuesta, la verdad que también muy Bueno, gracias. muy bueno el video Gracias. y nos sirve a todos. Gracias. Bueno, seguimos así, vamos para adelante, como siempre. Teníamos Dale. dos preguntas, una de Macarena, de Adis, y una de Gabriel, una que decía si se implementara el deporte, más que una pregunta, era una reflexión también desde pequeños, haría un cambio cultural terrible, dice Macarena. Y por el otro lado, Gabriel dice, ¿por qué en la práctica cuestan tanto implementar la ESI tratándose de una ley que ya tiene más de 10 años? Bueno, Dani, te la tiro a vos. Sí, acá estoy. Me quedo con una de los últimos, unas palabritas ahí maravillosas que tiró nuestro último aportante, que es los que aman la docencia, ¿no? Y como quien dice, es una obra de infinito amor enseñar. Así que desde ese espíritu nunca se agota, y de ahí también esta pregunta que nos hacen. El deporte per se es una herramienta mega poderosa. Por ejemplo, en mi experiencia como directora nacional de desarrollo universitario en la SPU, el deporte era una herramienta de las mejores para trabajar el problema de la deserción y el abandono. Teníamos infinidad de casos de chicas, chicos, que seguían siendo parte de la comunidad universitaria para seguir yendo a hacer fútbol, para seguir haciendo hacer vóley, y desde ahí trabajábamos de forma activa con cada institución para volver a traerlo a la trayectoria pedagógica educativa. Así que el deporte ya por sí es bomba para trabajar todo lo que quieras trabajar. Y en este caso, en el de la educación sexual integral y la perspectiva integral, holística de los derechos, porque se trata de eso, básicamente, es todavía mejor, es un lugar súper idóneo, y en la edad con la que se trabaja, ¿no? Esas edades donde estamos en procesos formativos, generalmente en esta disciplina, es los que militamos la educación, siempre tenemos como educación como respuesta a todo, ¿no? La herramienta preferencial y ideal para trabajar los cambios culturales. Así que es una juxtaposición de disciplinas y áreas de trabajo que son estratégicas. Así que definitivamente de acuerdo, son dos herramientas que juntas son muy poderosas, y hacia el cambio cultural que necesitamos para dejar de, en principio, ¿no? Dejar de denaturalizar un montón de violencias con las que convivimos hace mucho tiempo las mujeres, pero la diversidad genérica también, y ni hablar en su forma más extrema, que son los casos de violencia, como estuvimos charlando, es fenomenal. Y después habían preguntado sobre la rigidez, ¿no? que presentan algunas estructuras para adoptar cambios. No es nuevo, digamos, no es nuevo, y sobre todo con un tema como este, donde las resistencias no son ingenuas. Hablar de educación sexual, hablar de perspectiva de género, viene a tocar privilegios que redundan en violencias, que por un lado no es ingenua, ¿no? Algunas resistencias, pero con estas acciones, por ejemplo, como la que estamos haciendo hoy, más chicos, más grandes, son el camino a transitar. Eso por un lado, y después, bueno, en el caso de las universidades o las escuelas, por ejemplo, el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es un sistema súper rígido y vertical, ¿no? Donde tenés una pirámide que va desde el docente, el directivo, la inspectora, el subsecretario, y es una cadena de comando, es muy, muy fuerte, y lo que se resuelve en La Plata es lo que debería pasar en las escuelas, y de ahí no se puede. El desafío es ejecutar lo que se decidió. Imagínate decidir otra cosa. Son estructuras muy rígidas, muy poco permeables al cambio, que bueno, ahí son simplemente más desafíos a trabajar. No son un impedimento, y de esto se trata, de seguir conversándolo y de ponerlo sobre la mesa, y que cada uno de nosotros use las herramientas que tenemos para trabajar esto. Todos somos un poco responsables, no solamente por nosotros, sino por los que van a recorrer en el futuro nuestro mismo camino.
Así que eso. Muchas gracias, Dani, muchas gracias. Bien, continuamos con las preguntas. Agustina Olivieri plantea algunas ideas para la implementación en nuestras clases. Y no sé, pero la puedo responder yo. Es que, digamos, Agus, por ahí las chicas vienen a darnos una charla sobre eso y todo, y obviamente ellas, entiendo, no son profe de educación física, entonces creo que nosotros como docentes, creo que más la educación física, que tenemos la capacidad siempre, viste, de hacer algún material, de hacer algo siempre con palito, con chaucha. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de ver cómo metemos la ESI en nuestras clases, en cómo, digamos, le buscamos la vuelta, ¿sí? Por un lado, lo que decía al principio, creo, Flor, esto de separar, esto ¿no? de varones y mujeres, empezar a buscar maneras para sacar todo esto que el patriarcado, digamos, impone en las clases, el deporte, de buscarlo no desde la competencia, sino desde la integración, desde la igualdad. Creo que vienen por ahí la implementación y las ideas que tenemos que desarrollar y nosotros como profes para poder implementar todo esto que nos traen las chicas. Creo que va por ahí. No sé, chicas, si quieren agregar algo a mi pregunta, por ahí me mandé y contesté. No, yo quería hacer una pequeña acotación que me quedé pensando en mi respuesta a la pregunta de esto de las familias que se oponen y demás. Digamos, tenemos que considerar y tener en cuenta que padres, madres, la conformación de familia que sea, digamos, no nacen de otro lugar que educados en un sistema patriarcal. Obviamente con valores, creencias, religiones diferentes, pero todos, digamos, estamos bajo un mismo sistema, lamentablemente, que nos da privilegios a ciertos géneros y a otros no, digamos, y tenemos que tener en cuenta eso y a su vez el desconocimiento de la ley para, digamos, poder valorar del por qué muchas veces las instituciones, los directivos, los padres, madres, se oponen a que sus hijos reciban esta información, sea porque el sexo es tema tabú, en su propia educación o por un montón de otras cosas que, digo, no es para avalarlo, pero sí para comprender, digamos, el factor social que juega en ese sentido, ¿no? Solo quería valer esa aclaración. Después había una pregunta de Ile que ya lo respondió Anto en el chat. Ile se le dice, es la abreviación de interrupción legal del embarazo, y nos referimos de esa manera para, digamos, hacer referencia a la legislación actual sobre el tema. Muchas veces también hay un desconocimiento, lamentablemente, sobre las causales por las cuales las mujeres podemos acceder a la interrupción legal del embarazo. Esa es mi aclaración. Y bueno, obviamente estamos todas más que contentas por la invitación y quedamos a disposición para algún futuro encuentro o para elaborar otra temática, como dijo muy bien Anto, y bueno, muy contenta por la participación de todos y todas. Algo que le quiero agregar a Agus Olivieri, en relación a cómo poder implementar esto, es importante que ustedes tengan en cuenta que el Ministerio de Educación de Nación, que es de quien depende el programa de salud sexual integral, tiene cuadernillos en relación a esto, ¿no? Entonces ustedes podrían chusmear cuáles son los contenidos. Más allá vieron que Flor dijo qué contenidos se aplican en jardín, qué contenidos se aplican en primaria, en secundaria, cómo están programados esos contenidos, porque están muy bien hechos, sinceramente. Hay juegos, por ejemplo, hay preguntas y respuestas, por supuesto, de acuerdo a las edades, a la capacidad progresiva de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, en relación a explicar los cuerpos, ¿sí? Poder hacer canciones, poder jugar con saltos, con el aro de hula hula, bueno, de acá para abajo es mi cuerpo, de acá para arriba. O sea, hay un montón de cosas que ustedes pueden crear, que pueden incorporar, ¿sí? En relación a la actividad que ustedes ejercen, ¿no? En relación a la docencia y dependiendo, como les digo, el nivel.
Perfecto, perfecto. Bueno, si te parece, Fede, hacemos una última preguntita y cerramos, porque bueno, entiendo que tienen que sus tareas las chicas y vos, Fede, también. Bien, vamos con una última, sí, que estaba acá en la lista, y es de Barbie Cher, que dice, no hay que mandar una nota a preguntar a los directivos ni nada para enseñar ESI. Si quieren, tomo Ahí voy. la Dale, palabra. dale. Me estaba desbloqueando. Bueno, sí, es un poco lo que había, digamos, comentado Flora al principio, ¿no? Y lo que también tocó Anto. Las madres, padres, tutores, quienes estén a cargo de los chicos y chicas que van a las escuelas, todas las escuelas son de educación pública, algunas de gestión pública, otras de gestión privada, pero hablamos de la educación y toda la educación se tiene que adecuar al marco normativo vigente, y la ESI es una ley. Así que tienen que darse. Cuando no se da, los padres, por ejemplo, que son parte de la comunidad educativa, tienen que intervenir, tienen que velar por los derechos de sus hijos y tender a garantizar la educación que ellos tienen que recibir. Más allá de lo que debería ser, yo les puedo dar un consejo, que es que se acerquen, con nota puede ser, pero que se acerquen a las jefaturas distritales. Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos 135 municipios, en cada municipio tenemos llamemos una delegación del Ministerio de Educación de la provincia, de la Dirección de Escuelas, donde se encargan del tema territorial del municipio, ¿no? Por ejemplo, San Fernando es parte de la región educativa 6, y tiene una inspectora distrital, que se llama, por ejemplo, Alejandra Ramírez. Ella se encarga de trabajar con cada inspector e inspectora de área y modalidad. Existen inspectoras, inspectores que son de área, que tenés, no sé, tenés a los de nivel, los de educación primaria, inicial, secundaria, tenés a los de las modalidades artística, técnica. Bueno, hay una diversidad de autoridades en territorio que es bueno que sepan que existen, a las cuales se debe interpelar y se debe recurrir, digamos. Hay como un tema consuetudinario que son algo apartado, no, están en el territorio para trabajar con el territorio, y los madres, padres son parte esencial y fundamental de la comunidad educativa. Así que, tip, no sé si es lo que está normado, pero se pueden y se deben acercar a las inspecciones, a las jefaturas distritales. Acá en San Fernando está en Alsina, enfrente del Comité Radical. Está en Alsina, entre 3 de febrero y Ayacucho está, no, entre 3 de febrero y Lavalle. Así que es acercarse, presentar una nota al reclamo y decir que no se están velando por los contenidos, los núcleos de aprendizaje prioritarios, que es educación sexual integral, en el nivel que corresponda, como bien comentaba Flora al principio, cómo se aborda la temática correspondiente, digamos, oportunamente con cada nivel. Así que mi recomendación es que se acerquen a las jefaturas distritales sin dudas. Entonces, Ari, ahí Elsa quiere hacer una pregunta. Elsa, Elsa, no sé si no tiene audio, creo. Elsa. No, me parece que Elsa no tiene audio. Bueno, cualquier cosa, Elsa, acercarle la pregunta a Ari y a través de Ari pueden contestar las chicas. Yo simplemente, Ari, antes de terminar, quería agradecerle junto con Dani Nipoti, a Anto y Flor, y obviamente al Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Luján, por haber organizado esta muy linda charla que organizamos en conjunto. Mi primer acercamiento con la universidad fue este año, producto de cosas graves que se dieron justamente en nuestra ciudad. Algunos y algunas de nosotros, Dani, Flor, Anto, nacimos al calor de la universidad pública, y en el marco de esa oportunidad que nos legó la sociedad, es decir, muchos y muchas de los que estamos presentes en esta charla,
nos hemos construido nuestras oportunidades, nos hemos esforzado por esas oportunidades, pero lamentablemente en una sociedad como la nuestra, donde hay tanta pobreza, no dejamos de ser privilegiados por haber accedido a una universidad pública gratis y de calidad. Y en el marco de ese compromiso, que muchos que pasamos por la educación pública, no solo que cuando la universidad pública en San Fernando o en cualquier lugar del país esté en peligro, vamos a estar unidos todos los que venimos de ese lugar, sino que aquellos que hemos tenido y aquellas que hemos tenido la oportunidad de estudiar en la universidad pública de forma gratuita, que a través de los impuestos que paga toda la sociedad e incluso los que menos tienen, a través de impuestos muy regresivos como el IVA, por ejemplo, nos han financiado a nosotros la educación. Con toda esa gente, nosotros tenemos un compromiso. Por eso Ari decía, Dani, Flor, Yanto, que hoy nos toca ser estudiantes, pero el día de mañana seremos educadores o profesionales. Y esa misma responsabilidad, ese mismo compromiso es el que tenemos que tener de cara a un futuro que va a ser muy duro para la Argentina, y que sin lugar a dudas, más allá de que muchos y muchas de nosotros nos hemos esforzado por estudiar, por recibirnos, no dejamos lamentablemente de ser privilegiados en una sociedad con tanta desigualdad. Ese conocimiento hay que llevarlo hacia afuera de la universidad, y creo que hoy, un poco en estas circunstancias de la pandemia, que es tan difícil encontrar cosas positivas, creo que lo de hoy es muy positivo, a mí me pone muy contento. Cuenten con nosotros en todo lo que podamos colaborar para generar contenido, para generar conciencia y fundamentalmente para generar igualdad en el acceso a la educación y en el acceso a que muchos jóvenes en la Argentina puedan cumplir sus sueños. No tengo más para decir. Muchas gracias, Ari, y acá con Dani y con todas las chicas estamos a disposición. Muchas gracias, también Fede. saludar a Ari al centro, y vi también que estaba Gucci. Yo con Gucci en su momento estuve intercambiando mensajes con Gucci y la Pola por el tema de la universidad. Que cuenten con nosotros desinteresadamente, esto nos surge a muchos del corazón. Te doy la palabra para que cierres. Felicitaciones a todo el movimiento estudiantil 24, y acá estamos para generar ideas y contenido más allá de otras discusiones que nosotros preferimos canalizarlas por otro lado. Un beso grande a todos, muchas gracias. Y cuenten con nosotros. Gracias, Fede, gracias, y bueno, agradecer solamente a vos, Fede, Anto, Flor y Dani por la disertación. Muchísimas gracias, Fede, chicas. Gracias, y estamos a disposición, trabajando en conjunto para seguir adelante y generar más espacios como estos, que la verdad los chicos del centro que ayudaron, y bueno, a todos los que participaron, obviamente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias, adiós. Chao, Anto. Chao, Anto, chao, Flor. Chao, chao.